Bueno, muy bien, buenas noches. Entonces, aquí estamos 14 de agosto, continuando con nuestro curso de criptografía y seguridad de redes, avanzando en el mismo. Así que bueno, como siempre, antes de empezar, quería saber cómo les había ido con lo que hemos estado viendo clases anteriores, si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario para hacer, los escucho. En el práctico, profe, pedía que pasen allá SHA y no encontraba esa opción en la página que pasó. Entonces la pasé a SHA 512 en el práctico. Claro, SHA son distintas versiones del mismo algoritmo, ¿no? Desde las originales hasta las últimas. Entonces, SHA solo sería lo que nosotros llamamos normalmente SHA-1, y después está SHA-256, SHA-384, SHA-512, que sería todo lo que sería SH2, con distintas longitudes de clave, digamos, ¿no? Sí, la longitud. Pero yo en el práctico decía SHA y yo no. Está bien, no hay problema. Aquí. Perfecto. Elijamos una, elijamos la otra, no hay mayor inconveniente. Bien. La idea era a veces ver si se podía tener más de una, como para que vean la longitud distinta que se consigue, digamos, ¿no? Eso sería las opciones, pero creo que estaban ya la verdad que no me acuerdo. Eso en el práctico 2 me están planteando, ¿sí? Sí, sí. Entonces, esperen a ver. Si me ven la pantalla, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ok, entonces la conversión acá decía, ahí donde dice SH512, acá abajo están distintas opciones. SHA1, que sería el SHA solo, digamos, SH256, 384, 512. Pero insisto, simplemente es para poder ver las distintas longitudes de clave, si hacen con el mismo archivo, con el mismo texto o con lo que ustedes quieran, y ver cuál pueden ser las diferencias correspondientes. ¿Bien? Si lo han hecho con 512 no hay ningún problema, estamos de acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Yendo más a lo práctico, profe, por ejemplo, MD5, sé que se utiliza mucho en el tema de descargas, criptos, o por ejemplo, CRC que se utiliza en la parte de certificaciones de dominios. Todas las otras que existen, se, hay como una aplicación más práctica. Perdón, ¿como para hacer qué? Discúlpame. Digamos, yendo más a lo práctico, al día a día. Sí. Yo sé que CRC, porque yo lo hago en la Sí. implementación de certificados de un dominio propio en el red LAN, dominio de Windows. Se utiliza para exportar, para instalar en algunos programas. MD5 que se utiliza para la certificación, por ejemplo, se utiliza mucho para las descargas. Pero hay muchas otras que ya se siguen utilizando o son solamente ejemplos. ¿Sí?
En general son ejemplos. Hoy lo más común es utilizar alguna de las versiones de SHA, es lo más común. Eventualmente MD5 en algunos equipos un poco más antiguos, MD5 incluso ya se está intentando dejar de utilizar, fundamentalmente por las longitudes correspondientes del resultado de la función, digamos, ¿no? Entonces, hoy se está buscando una protección mayor. Y esas otras opciones, todo lo que es RC, códigos de redundancia cíclicas y demás, se utiliza más que nada para detecciones de errores, no tanto para la parte de integridad, ¿sí? Es decir, dentro de la trama de Ethernet o dentro de la trama de muchos protocolos de comunicaciones, siempre al final hay digamos, un código, pero que se utiliza más que nada para detecciones de errores, no tanto para la parte de autenticidad y de integridad, digamos, ¿sí? Porque no son tan seguros. Ese es fundamentalmente el planteo. Depende de lo que yo quiera, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero en general es así. Perfecto, gracias, profe. Los prácticos en un principio se deben aprobar con 7, eso como para que lo tengan más o menos presente. En algunos casos, yo me acuerdo, no me acuerdo los nombres, por supuesto, pero en algunos casos sé que le he puesto un 5 porque, un 5, un 6, no recuerdo, porque les estaba faltando un ejercicio. Por ejemplo, en el práctico 1 habían hecho el ejercicio 1 y no habían hecho nada del ejercicio 2. Entonces, bueno, la idea era que el ejercicio 3 era el optativo, pero el 2 deberían hacerlo. Entonces, los demás creo que estaban todos aprobados, pero si hay alguien con 5, salvo que yo me haya equivocado, generalmente porque les faltaba un ejercicio. Bien, entonces con lo cual pueden subir un documento nuevo y lo revisamos y demás, y que no hay problema. ¿Sí? ¿Eso está claro? Bien. Alguien me había mandado un mensajito por WhatsApp pidiéndome justamente en el ejercicio 1 del práctico 2 cómo hacía yo para chequear la autenticidad. Recuerden que esto es una función que yo tomo del archivo, del mensaje, del texto, del documento, de lo que yo haga en el origen. Normalmente lo que hago es sacar estas funciones, algunas de estas funciones, MD5, SHA o cualquiera de ellos, y ese resultado de esa función está disponible. O se la envío al remitente o la hago disponible en algún punto, como eso que les había mostrado de que muchas veces cuando uno descarga archivos de la web, le da justamente la función de hash correspondiente, ¿sí? Como para que uno chequee. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tomar ese archivo, tomar ese documento original y demás, sacarle la función correspondiente. Por ejemplo, a través de el cálculo este que vimos online recién, o cualquier otra herramienta que haga lo mismo, y chequear que los resultados sean exactamente los mismos. Si los resultados son exactamente los mismos, significa que ese documento, digamos, no ha sido modificado, no tiene errores, no ha sido intervenido, etc. ¿Sí? Es exactamente igual que el original. Un poco esa es la idea de cómo yo puedo verificarlo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien, ok. Bueno, si no hay otra consulta sobre esto y demás, seguimos avanzando entonces con el tema que nos toca hoy.
Bueno, entonces habíamos visto toda la parte de criptografía, el segundo módulo toda la parte de gestión de claves e integridad, y ahora el tercer módulo o el tercer tema que tendríamos dentro de este curso sería la parte de autenticación y de control de acceso. ¿Recuerdan? Había intentado yo empezar la clase pasada por una cuestión de confusión, ahora lo vamos a ver exactamente en detalle. Bueno, como siempre, tienen el material de estudio, hay un material de todo lo que es la parte de autenticación y hay un material sobre todo lo que es la parte de control de acceso, las actividades correspondientes, que es un práctico en particular, que se los voy a explicar al finalizar la clase de hoy, y bueno, como siempre, una autoevaluación asociada al tema que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, si vamos a, básicamente al tema que tenemos planteado, vamos a ver el tema de autenticación. Vamos a repasar entonces un poquito esta definición que habíamos empezado a dar. La idea es que la autenticación de usuarios es el primer punto, digamos, de dar cierta determinada protección al acceso a nuestros sistemas informáticos. A ver, espérenme un segundo, no sé si hay alguien que quiere ingresar. Espérenme un poquito. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que es la primera línea en general de defensa? Porque, bueno, es el punto de acceso a nuestro sistema, nuestro punto de acceso a la red y demás, y se supone que ahí lo que yo tengo que plantear es que solamente puedan acceder ya sean usuarios o sistemas que tengan la autorización correspondiente, ¿sí? Justamente por una cuestión de protección. Como mencionábamos en la clase pasada, siempre hay normativas con respecto a esto. Indudablemente no son normativas obligatorias, pero siempre son una guía cuando estas normas son internacionales y que la mayoría de las grandes organizaciones y demás la utilizan. Siempre es nuestra guía como para seguir y no inventar nada raro, sino hacer lo que hace en un principio la gente que pueda saber. Bien. Entonces, hay una norma de Internet, que es la RFC 4949, que básicamente define a la autenticación en forma de usuario en forma muy sencilla. El proceso de verificación de una entidad reclamada por o para una entidad del sistema. A esto que llamamos entidad, en algunos otros lados lo van a ver con la palabra sujeto. En general puede ser cualquier cosa que intenta acceder a algún sistema informático, ¿sí? Esa es la realidad. Puede ser una persona física, puede ser un software, puede ser una aplicación, puede ser algo en general que nosotros queramos entender. Entonces, este proceso, como ustedes saben, consta de dos pasos. La primera forma es identificación, es decir, esa entidad que intenta conectarse se tiene que de alguna manera identificar y el sistema lo que hace es verificar si esa identificación es válida o no es válida. Bien, y generalmente esa verificación después lleva a una tercera opción que es los permisos que se le da a esa identidad. Es decir, cuando ustedes, para salirnos un poco de un sistema informático propio, de la red o demás, cuando ustedes se conectan, qué sé yo, por ejemplo, a su cuenta de correo, a su cuenta de Gmail o a su cuenta de Outlook o a un sistema bancario o demás, lo que le pide generalmente es algún tipo de identificación. La identificación puede ser por una huella digital, puede ser por un usuario, etcétera, una contraseña, y el sistema lo que hace es verificar si efectivamente eso es válido dentro del sistema, identifica correctamente a la persona. Y le va a dar acceso, a determinadas cosas. Si ustedes se conectan a una red social, ¿sí? A Instagram o Facebook, a que ustedes quieran, le va a dar acceso a
la cuenta de ustedes, no le va a dar acceso a las cuentas de otros usuarios en forma general. Entonces tengo la parte de identificación, tengo la parte de verificación y después, indudablemente, asociado algunas cosas de permisos dentro ya del sistema que le ha permitido el acceso correspondiente. El NIST dijimos que es una organización de Estados Unidos que da toda una serie de normativa para múltiples cosas dentro de Estados Unidos, no solamente para sistemas informáticos, para muchas otras cosas también. Y hay una norma que es la 800 que habla todo específicamente de la parte de seguridad informática. Dentro de esa norma, la 863.2, lo que plantea es cómo hacer una guía de autenticación electrónica para acceder a los sistemas. Entonces, esa misma norma plantea o define la autenticación electrónica de usuarios como el proceso de establecer una confianza en la identidad de los usuarios que se presentan en forma electrónica a un sistema de información. Bien. Entonces, estos sistemas lo que utilizan esta identidad autenticada para determinar si ese sujeto autenticado está autorizado a realizar determinadas funciones. Eso es lo que planteábamos recién. ¿Habilito a alguien más? Ok. En general, estas normativas lo que plantean es algo similar a esto. Esto tiene algunas palabras en inglés, pero no se preocupen. La idea es simplemente hacer un diagramita de flujos, que es lo que yo tengo que hacer. Este subscriber o esta persona o este sistema o este sujeto o esta entidad es en un principio la que quiere autenticarse contra alguien. Entonces, para poder autenticarse, previamente debe tener algún tipo de registro, ¿sí? Entonces se debe registrar frente a una autoridad de registración, sea el nombre que sea. Vuelvo a decir, si ustedes se conectan a Home Banking, a su banco, en algún momento le deben haber dado alguna forma de autenticación. Ustedes deben haber sacado alguna cuenta o algún servicio del banco y él le debe haber dado cómo poder registrarse para acceder en forma electrónica y ver el saldo de la cuenta y las cosas que pueden hacer en Home Banking. Lo mismo contra una billetera virtual, lo mismo contra una red social o lo mismo con cualquier otro servicio al cual ustedes quieran acceder. El concepto es básicamente el mismo. Esa autoridad de registración que lleva los registros de todos los posibles suscriptores, ¿sí? O entidades que quieran hacer, a cada suscriptor le va a dar algún tipo de credencial para poder autenticarse. Esa credencial, vamos a ver ahora cuáles pueden ser. Lo más común es que ustedes tengan un usuario y una contraseña, un PIN de acceso o alguna otra opción. Hay múltiples formas de ver cómo esta credencial de una posible entidad o de un posible suscriptor a esa autoridad de registración le va a dar. Realizado este proceso, lo que esta persona, este sujeto, va a intentar conectarse al sistema que quiere acceder. Bien, entonces cuando se conecta a un sistema X, a una base de datos, a una aplicación, al Home Banking, a lo que ustedes quieran, lo que va a generar es una sesión previa de autenticación. Antes de que puedan ver los datos, antes de que puedan interactuar con él, lo que le va a pedir es la autenticación correspondiente. Bien, entonces esa autenticación, este posible suscriptor lo que tiene que hacer es mostrar, ¿sí?, esa credencial correspondiente de alguna manera. Por supuesto, generalmente todas estas opciones son en forma electrónica. Entonces, este sistema recibirá esa credencial correspondiente y la chequeará contra la autoridad de registración correspondiente para verificar si es válida o si no es válida, ¿sí? Esa sería un poco la realidad de lo que se está planteando. Entonces, lo mismo puede suceder con una tarjeta de crédito. Ustedes van a pagar algo, ¿sí? Pasan la tarjeta de crédito por el POSNet correspondiente, el POSNet se va a comunicar con el centro de esa tarjeta de crédito y verificará si esa tarjeta de crédito está válida,
si tiene saldo, etcétera, para que la puedan usar. El sistema, en cualquiera de las opciones, generalmente es el mismo y más o menos pasa este proceso en forma general. Puede tener algunas derivaciones o demás, pero el proceso en general es siempre el mismo, o por lo menos los pasos básicos son siempre los mismos. Bueno, ¿cómo se van a autenticar? ¿Cómo yo tengo esa credencial de autenticación? Bueno, en primer lugar, lo vamos a hacer por conjunto de cosas. Por un lado, podría ser por conocimiento del individuo, es decir, algo que la persona, el sujeto, la entidad conoce por sí mismo. Lo más común, que pueden ser contraseñas, ¿sí? Algún PIN o algún número de identificación, ¿sí? Por ejemplo, el que ustedes ingresan en el cajero automático. Pueden ser respuestas a un conjunto de preguntas predefinidas, ¿sí? Que muchas veces para recuperar la contraseña les piden que guarden algunas preguntas en particular o cosas por el estilo. Es decir, algo que el individuo conoce y en un principio, mientras esas cosas que ese individuo conoce las mantenga exclusivamente para él, van a ser condiciones seguras para poder autenticarse correspondiente. Indudablemente, si mis contraseñas yo las comparto, si mi PIN lo comparto o pongo dentro de esas preguntas predefinidas, preguntas muy básicas, como el nombre del padre o la fecha de nacimiento, cosas por el estilo, que muchas veces son datos fácilmente conseguibles, va a dejar de tener determinada seguridad. Bien. Otras opciones de autenticación podrían ser algo que el individuo posee físicamente. Por ejemplo, alguna tarjeta electrónica, alguna clave física, un token, una clave criptográfica, las tarjetas de crédito, alguna tarjeta de código de barras. Hay algunos llaveritos que tienen en particular un token o una clave física guardada que permite a veces abrir el portón del garaje o de una playa de estacionamiento o cosas por el estilo. Es decir, algo físico que ese individuo tiene. Y mientras él lo tenga y no lo comparta con nadie, también va a tener las condiciones de seguridad necesarias. Otras opciones son lo que es la biométrica estática del individuo. En este caso, para una persona, ¿sí? Aquellas condiciones biométricas del cuerpo humano de la persona, como puede ser el reconocimiento facial, el reconocimiento de retina, la huella dactilar, en algunos casos la voz, ¿sí? Es decir, hoy las computadoras o el celular generalmente lo activamos o lo ponemos activo simplemente pasando el dedo por un lector de huella dactilar. Pero podría ser reconocimiento facial, podría ser un reconocimiento de retina del ojo, podría ser a través del tono de voz o cualquiera de ese tipo de cosas. Indudablemente, si uno considera que la huella dactilar es única para cada individuo, si el reconocimiento facial es único para cada individuo, a veces el reconocimiento de toda la palma de la mano también es única para cada individuo. Bueno, eso me va a dar un nivel de seguridad mucho, mucho mayor, ¿no? Salvo como en las películas que me corten el dedo como para activar algo, pero mientras lo tengamos sano, digamos, eso me va a dar la seguridad correspondiente. Y lo otro es la biométrica dinámica del individuo, es decir, cosas que pueden variar, o sea, que no son físicamente estáticas, ¿sí? Bueno, recién yo le decía el reconocimiento del patrón de voz entraría en este otro grupo, digamos, no en la biométrica estática, ¿sí? Patrones de voz, características de escritura o algún tipo de esas cosas que podríamos plantear. ¿Bien? Cualquiera de estas opciones indudablemente me da formas de autenticación. Después yo tendré que elegir cuál es mi sistema que yo quiero de autenticación en base a determinadas características que plantea. Se puede utilizar una sola, se pueden utilizar combinadas,
se pueden utilizar combinadas entre distintos grupos o combinadas dentro del mismo grupo, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera algo en particular, podría usar la huella dactilar más el patrón de voz, ¿sí? Entonces sería una cuestión. Pero, por ejemplo, podría yo también utilizar una contraseña más un PIN. Son dos cosas que estarían dentro del mismo grupo. Todo eso es factible, depende efectivamente del sistema que es lo que implementa para la autenticación correspondiente. ¿Qué tipo de autenticación puedo yo tener en forma general? Esto quiere decir, puede ser mutua o en un solo sentido. ¿Qué significa una autenticación mutua? Que cuando hay una conexión entre dos partes, ambas partes se tienen que autenticar entre sí. ¿Bien? Y si es en un solo sentido, solamente una es la que se autentica. Por ejemplo, el correo electrónico. O por ejemplo, cuando yo voy al cajero automático no me indica nada de autenticación. Yo simplemente confío en que esa caja que está ahí en la puerta del banco efectivamente es el cajero automático, digamos, legítimo del banco sobre el cual yo puedo interactuar y solamente soy yo el que me autentico correspondiente. ¿Ok? Entonces, esta es mutua cuando hay un sistema que uno se tiene que actualizar contra otro. Eso puede ser distintas opciones en general cuando hay sistemas en forma general que intentan autenticarse, ¿no? Entre sí sin inconveniente. Bueno, creo que todos los que estoy viendo mensajes que me están enviando para poder ingresar al campus, creo que todos ya están asociados al campus, ¿sí? Por las dudas. Bien, ok. Bien, hasta acá esta parte inicial, conceptual, está clara. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a suponer que me están entendiendo. Bien, ¿cómo implementamos esto ahora? Porque hasta acá todo muy lindo, las palabras. Vamos a ver qué opciones de implementación tenemos de autenticación de usuarios. En primer lugar, yo podría autenticar de distintas maneras. Una autenticación o una parte fácil de autenticación sería un pequeño sistema dentro del mismo lugar donde yo voy a autenticarme. Por ejemplo, en su celular, ustedes se autentican a lo mejor con un PIN, o sea, para habilitar el celular, si está bloqueado, con un PIN o con la huella digital, ¿sí? O con alguna otra opciones que les plantee el celular para que lo puedan desbloquear para utilizar. ¿Eso qué significa? Que en el mismo equipo está guardada la forma de autenticación que ustedes han utilizado y cuál es esa. Si es un PIN, cuál es el número del PIN, si es una contraseña, cuál es la contraseña, si es la huella digital, han grabado en el mismo celular la huella digital de ustedes. ¿Bien? Pero cuando estamos en una organización, en una empresa o en algún lugar, y donde yo tengo cientos o miles de posibles usuarios que intenten acceder a un sistema, indudablemente esto puede ser un poco más incómodo, con lo cual generalmente lo que yo puedo llegar a tener es algún sistema centralizado donde yo voy a guardar todas estas formas de autenticación de los usuarios. Es decir, esto que planteábamos acá como autoridad de registro puede ser local en el mismo equipo que ustedes están trabajando o puede ser un servidor o un servicio que está guardado en algún lado. Cuando ustedes se conectan al home banking,
¿sí? Hay miles de usuarios de home banking correspondiente, no están en el cajero automático, no están en el buró. El banco tendrá algún sistema particular donde en algún servicio tendrá resguardado todos los clientes posibles, ¿sí? Dentro de lo que nosotros acá llamamos autoridad de registro, ¿sí? O de registración. Entonces ahí tendrá efectivamente los datos de cada suscriptor y la credencial correspondiente de cómo va a acceder a ese sistema. Si lo hago dentro de mi organización, dentro de mi empresa, dentro de mi ente público y demás, y yo me siento en un puesto de trabajo y cuando enciendo mi computadora, lo que me pide es un usuario y una clave para poder conectarme, ¿sí? Básicamente habrá algún sistema, ¿sí? Donde estarán registrados efectivamente todos los usuarios o todos los empleados, ¿sí? Para que me pueda confirmar si esa autenticación correspondiente es válida y que me dé el permiso necesario. Entonces, ¿cuáles serían los métodos? Un método es uno bastante común que se llama Kerberos. Kerberos es un servicio de autenticación desarrollado como parte del proyecto del MIT. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts de Estados Unidos, donde desarrollaron todo un sistema que se llamaba específicamente así Kerberos. Entonces, proporciona un servidor de autenticación centralizado, que la idea es autenticar a los usuarios, ¿sí? En los servidores y a los servidores en los usuarios. Entonces quiere decir que podría ser una autenticación en un solo sentido, podría ser una autenticación mutua en ambos sentidos, ¿sí? Se basa generalmente en un cifrado simétrico, no se utiliza cifrado de clave pública. Y bueno, hay distintas versiones de Kerberos, desde la primera, generalmente la que se utiliza actualmente es la 5. Si vamos dando vuelta por ahí y ustedes mencionan Kerberos, algo que estén muy asociados con la parte de servidores y demás, generalmente no es un nombre muy común, digamos que sea conocido, que alguien lo haya sentido nombrar. Pero de alguna manera, alguna versión de Kerberos con algunas modificaciones, generalmente es la que utiliza los sistemas de los servidores Windows. Y cuando yo tengo un Windows Server con un dominio de Windows y ese tipo de cosas, generalmente la funcionalidad de autenticación de los usuarios que están guardados en ese servidor de dominio de Windows, generalmente funciona bajo Kerberos. Insisto, Kerberos con alguna modificación propia de Microsoft, pero el sistema, digamos, generalmente es el mismo. Bien. Indudablemente Kerberos, o esto, no necesariamente tengo que tener un solo servidor físico, sino que podría tener múltiples servidores, justamente porque si hay uno que sale de servicio, los empleados o los usuarios no podrían conectarse, ¿sí? Porque si nadie lo autentica, no podrían ingresar a ningún sistema. Entonces, podría haber alguna arquitectura distribuida de múltiples servidores, 2, 3 o más, ¿sí? Y entonces si hay uno que no responde, podría responder otro y seguir dándome la función de autenticación correspondiente. Entonces, este entorno Kerberos que planteamos acá consta de un servidor, clientes, ¿sí? Y servidores de aplicaciones. ¿Qué significa esto que es clientes, servidor Kerberos o servidor de autenticación y servidores de aplicaciones correspondientes? ¿Sí? Es decir, hay el servidor principal, que es el servidor Kerberos de autenticación, donde debe tener el registro de todos los usuarios y las contraseñas hash de todos los usuarios participantes de sus bases de datos. Y acá empezamos a ver algunos usos más, aparte de lo que planteamos de las funciones hash que veíamos recién, ¿sí? Si alguien trabaja en alguna organización y trabaja con Windows y tiene acceso a los servidores Windows y demás, a veces ustedes pierden o se olvidan la
la contraseña del usuario o algo por el estilo, y van y le piden al encargado informático, che, no tengo la contraseña de mi usuario, ¿por qué no me la das? ¿Sí? Y el responsable de esto va a decir, no, no te la puedo dar porque yo no puedo ver la contraseña tuya en el servidor. ¿Por qué? Porque las contraseñas no se guardan en el servidor. En realidad las contraseñas que ustedes escriben no se guardan en ningún lado. Linux trabaja con cosas similares. Cuando uno pone un usuario y una contraseña de Linux, ¿sí? Por más que yo tenga el rol de administrador total del servidor de Windows o del servidor de Linux, no puedo ver las contraseñas de los usuarios. ¿Por qué? Porque las contraseñas no están guardadas. Entonces, si las contraseñas no están guardadas, ¿cómo hago para autenticar? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para chequear de que cuando alguien intente acceder y me pase su contraseña, yo pueda saber si efectivamente es él o no es él, si no tengo la contraseña para testearla y comparar? Por una cuestión de seguridad, lo que se guardan son los hash de las funciones hash de las contraseñas. Eso que vimos la clase pasada, lo que estábamos viendo al principio de la clase. Cuando yo escribo una contraseña, la primera vez que yo me registro en un servidor de esto, escribo mi contraseña, ¿sí? Y lo que hace el servidor es, a esa contraseña que yo escribí, le saca la función hash correspondiente, generalmente un hash SHA en algunas de las versiones que vimos, depende de la versión de Windows y demás, y lo único que guarda es la función hash, y no guarda la contraseña. Entonces, cuando yo ingreso de nuevo y me quiero registrar y escribo la contraseña, el servidor, ¿qué es lo que hace? Recibe la contraseña en memoria, simplemente, le saca la función hash y la testea o la compara con la función hash que tiene guardada en su base de datos. Si la función hash es la misma, considera que ese usuario efectivamente es eso. Entonces, si alguien, por alguna razón, por cuestiones de seguridad, tiene acceso a esa base de datos de usuarios y demás, lo único que vamos a ver son las funciones hash o contraseña de los usuarios. Si ustedes se acuerdan, la clase pasada, cuando definimos que era que una función hash, era una función unidireccional, es decir, en un solo sentido. ¿Sí? Yo teniendo el resultado de la función hash, nunca podía llegar al texto original, al documento original, a la palabra original correspondiente. Entonces, eso me garantiza una serie de seguridades de que frente a algún ataque, frente a alguna conseguir, digamos, acceso a esa base de datos de usuarios y contraseñas, en realidad no estoy viendo las contraseñas, sino solamente las funciones hash correspondientes. ¿Bien? ¿Profe? ¿Sí? Sí, la función hash vendría a ser como una encriptación del mensaje. No es una encriptación del mensaje, ¿sí? Es esto que vimos acá. ¿Bien? ¿Ok? Es una función matemática. No es exactamente una encriptación porque yo no utilizo ninguna clave. Cuando nosotros hablamos de algoritmos criptográficos, siempre tengo que usar alguna clave de cifrado. Ya sea si es un cifrado simétrico o asimétrico, siempre necesito la clave. Acá no tengo claves. ¿Sí? Okay. ¿Bien? Bien. Por eso no hablamos de criptografía, ¿sí? Sino específicamente de funciones hash. ¿Okay? ¿Cuál es la razón por la cual, digamos, o sea, si yo voy a buscar la contraseña en la base de datos, no aparece la contraseña? Eso no termino de entender. En general, por una cuestión de seguridad, ¿sí? Porque, insisto, si hay alguien que por cualquier razón tiene acceso a ese servidor que no debería tener acceso, que no es el administrador, que no es alguien y demás, yo podría ver las contraseñas y los usuarios de cada uno de los demás. O es más, el mismo administrador, ¿sí? Está enojado con la empresa o está enojado con alguien o cosa por el estilo, podría tomar la contraseña de un usuario y poder intentar hacer algo, digamos, no permitido o no legal. Entonces, por esas cuestiones de seguridad, las contraseñas no se guardan.
Ah, bien, entiendo. ¿Ok? Ok. Bien, esa es la primera parte, es decir, cómo este servidor identifica a cada usuario y registra el nombre del usuario y la contraseña. El nombre del usuario sí se vería, ¿ok? ¿Sí? Eso no habría problema, pero no la contraseña. Ahora bien, acá dice que después el servidor Kerberos debe compartir una clave secreta con cada servidor. Intentemos ver este ejemplo. Este es el servidor Kerberos, o un centro de distribución de claves, también como vimos en la clase pasada, pero para claves de usuarios o de sistemas en forma general. Bien, no para comunicaciones o para sesiones de tráfico de datos y ese tipo de cosas. Esta es mi computadora, insisto. Kerberos, el lugar donde más está utilizado es en Windows, por eso acá dice una computadora con Windows. Ustedes lo que hacen es primero registrarse contra el servidor Kerberos. Una vez que ustedes se registran contra el servidor Kerberos, ya tienen acceso en un principio a la red, ¿sí? Poder acceder. Pero después ustedes intentan acceder a alguna aplicación en particular, ¿sí? ¿Qué sé yo? Una aplicación que maneje la parte contable, una aplicación que maneje la parte de ventas, una aplicación que maneje, no sé, determinadas cosas, o a una base de datos, o a cualquier otra cosa. Esos servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, etcétera, ¿sí? Yo podría llegar a tener un usuario y una contraseña para acceder a ese servidor también, ¿sí? Esperen que corra esto. Bien, yo podría tener para conectarme a eso, pero entonces tendría que tener un usuario y una contraseña para cada sistema, para cada base de datos, para cada cosa que yo intente conectar. Ustedes, si trabajan en alguna organización importante, posiblemente tengan acceso a distintas aplicaciones, ¿sí? A una aplicación de expedientes, a una aplicación de manejo de personal, a una aplicación de despacho de mercadería, no sé, lo que sea, ¿sí? Entonces tienen distintas aplicaciones a las cuales pueden llegar a acceder, ¿sí? Entonces, en lugar que yo tener un usuario y una contraseña para cada uno de ellos, yo solamente me manejo con el servidor Kerberos, ¿sí? Y el servidor Kerberos es el que tiene una conexión con cada uno de estos sistemas, ¿sí? Donde con la sola autenticación contra el servidor Kerberos, a su vez me habilita la presentación contra los otros servicios, ¿sí? Entonces, usuario, yo, Juancito. Juancito se comunica, tengo acceso a la red y ahora abro la aplicación, no sé, de stock de materiales, por decir algo. ¿Bien? ¿Sí? Para entrar a la de stock de materiales necesitaría también un usuario y una contraseña. ¿Sí? Ese servidor tiene una conexión con Kerberos. Entonces, cuando este usuario se quiere conectar acá, el servidor Kerberos le dio, básicamente, acá se llama como un ticket, lo que es como si hubiera dado un pase, ¿sí? Por supuesto, todo en forma digital, automatizada, que el usuario físico ni se entera, digamos, ¿no? Para poder conectarse contra ese servidor. ¿Eso qué quiere decir? Que este servidor conectado contra el servidor Kerberos, ¿sí? Indudablemente tienen una comunicación entre ellos y cuando este usuario se quiere conectar, lo que plantea es si tiene autorización o tiene el permiso, no solamente la parte de autenticación, sino también si tiene la autorización para acceder a este servicio correspondiente o esta aplicación correspondiente. Entonces, en este ticket, ¿sí?, del usuario que presenta ante este servidor de aplicaciones, el servidor chequea si ese ticket corresponde con un ticket válido para que pueda acceder. Es más, incluso a qué cosas puede acceder dentro de ese servidor de stock, porque a lo mejor solamente me va a permitir ver el stock, pero no me va a permitir modificar el stock. Entonces, ese ticket llevará
no solamente la autenticación correspondiente, sino también la autorización de lo que puede llegar a ser. ¿Ok? Por eso esto es importante, esta serie de trabajos de autenticación, de concentrar esta información en un conjunto de servidores de autenticación, porque eso me facilita el acceso al usuario. Del sistema informático, para aquel que tenga que configurar todo esto y demás, quizás sea una complicación la primera vez que tenga que poner todo esto en marcha. Pero una vez que he puesto todo esto en marcha, esto es muy sencillo, porque el servidor Kerberos lo que va a hacer es registrar cada usuario nuevo que yo voy dando de alta, y cuando yo lo registro, le dejaré marcado los permisos a qué cosas puede acceder y a qué cosas no puede acceder. ¿Bien? Cosa que si no, tendría que hacerlo todo esto en forma manual el administrador, de forma general, que sería bastante complejo. Y también es muy sencillo cuando un usuario ya no existe más. Un usuario renunció a la compañía, no trabaja más, etcétera por el estilo. Simplemente entro al servidor Kerberos, doy de baja ese usuario y automáticamente ese usuario no puede entrar a ningún otro sistema más. ¿Bien? Entonces, la administración de esto se simplifica bastante y a su vez me la hace también muy segura, ¿no? Bien, mientras el sistema de autenticación de este usuario se mantenga seguro, es decir, que este usuario no le pase su contraseña a un compañero o la deje escrita, como muchas veces pasa en la pantalla de la computadora o en el teclado, porque si no, me olvido la contraseña, la dejo escrita acá. Entonces, al final, toda la parte de seguridad que queremos implementar no serviría de mucho. ¿Bien? Y después vamos a ver más adelante que también sirve por una cuestión de registros. Esto quiere decir saber lo que un usuario hizo. ¿Bien? Porque todo esto me permite, si quiero, llevar una serie de registros y entonces saber el usuario a qué hora se conectó, a qué hora se desconectó, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Podría llevar una serie de registros ahí que pueden ser muy importantes. Ya sea desde el punto de vista estadístico, pero también desde el punto de vista de seguridad. Bien. Ese es un método, Kerberos. ¿Se comprende? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No. Se entiende, profesor. Ok. Bien. Bueno, otro método de autenticación de usuarios. Alguien quizás también lo puede haber sentido nombrar, Radius. Recién decíamos Kerberos y que Windows lo utiliza, con lo cual aparentemente lo que deberíamos nosotros es que solamente lo puede usar las computadoras que tienen Windows y no las que tengan algún otro sistema operativo, ¿sí? Que tengan Linux, o si yo quiero conectarme desde una tablet o de mi celular con Android o con cualquier otro, o si tengo una computadora Mac o cosas por el estilo, parecería que no puedo usar esto. Entonces, lo que puedo tener son otros sistemas. Uno de ellos es Radius y el otro sería Takacs. Vamos a mencionar los dos rápidamente, simplemente para que se lleven una idea. En realidad, Radius trabaja de alguna manera distinta de cómo trabaja Kerberos. Es decir, Radius no es un servidor en sí, sino que es un protocolo de comunicaciones para unir un usuario que se quiere conectar a los distintos sistemas contra un servidor donde tengo guardada la base de datos de usuario. Esa base de datos puede ser de cualquier cosa, ¿sí? O puede ser cualquier aplicación en forma general, no necesariamente Kerberos, puede ser cualquiera, que hay múltiples dando vueltas por ahí.
ya sean free o sean con licenciadas. Bien, Radius lo que hace es un protocolo estándar que lo que intenta hacer es comunicar al usuario contra ese servidor. Bien. Entonces, dentro de la red, si ustedes se acuerdan las capas de protocolos de comunicaciones de una red, que teníamos la capa de acceso, la capa de red o de internet, después teníamos la capa de transporte, después teníamos la capa de aplicación. Radius básicamente utiliza dentro de la capa de transporte UDP, ¿sí? Y dos puertos, ¿sí? Que eventualmente son estos dos, uno para toda la parte de auditoría o registro y el 1812 justamente para la parte de autenticación y autorización. Bien. Si intento ver este mensaje, esto sería básicamente algo así. Para no leer todo lo que está acá, intentemos graficarlo fácilmente. Tengo un servidor Radius, insisto, es un servidor X con cualquier base de datos donde yo pueda registrar y guardar usuarios y contraseñas, ¿sí? Pero tiene el protocolo Radius corriendo. Este cliente de acceso, ¿sí? Este usuario, que insisto, está en una computadora con Windows, con Linux, con lo que ustedes quieran. Hablo de computadora con cualquier sistema, ¿eh? Puede ser un celular, puede ser una tablet, puede ser una computadora de escritorio, puede ser una notebook, puede ser un servidor, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que permita. Cuando ese cliente se conecta a la red, generalmente se va a conectar a un router inalámbrico, a un switch, a algo, la conexión directa a la red, a un router inalámbrico, lo que sea. Ese dispositivo de red me va a ser como intermediario para el acceso de este cliente. Bien, entonces cuando yo me conecto a la red, esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos enseguida la parte de control de acceso, lo que va a hacer este cliente es decir, bueno, antes de que vos te puedas conectar contra el servidor de aplicaciones, contra la base de datos, contra lo que vos quieras, yo te voy a dar un camino para que vos te comuniques a través de Radius contra el servidor de usuarios. Entonces este cliente se conecta a través de este protocolo contra el servidor de usuarios, intercambian los datos de autenticación, ¿sí? Y si el servidor de usuario le dice que está todo ok, le avisa a este servidor de acceso que está acá o cliente Radius que está todo ok y ahí le dará el acceso correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Los clientes de acceso, ¿sí? El servidor de acceso o cliente de Radius y el propio servidor de autenticación. ¿Bien? Como Radius es un protocolo, insisto, estándar de hace muchos años, la mayoría de los dispositivos se les permite habilitar generalmente Radius, ¿sí? A veces en una computadora común no van a ver específicamente la palabra Radius, sino que lo que van a ver es algún otro protocolo que trabaja arriba de Radius para poder conectarse. Pero insisto, cualquier sistema hoy lo soportaría sin mayor inconveniente. Bien, entonces el usuario se conecta con el cliente Radius, este le pasa ya el servidor y intercambian usuarios y contraseñas a través de protocolos comunes como PPP, PPoE, CHAP, EAP, etc. Cualquiera de esos protocolos de intercambio de usuarios y contraseñas. Bien. Entonces, el cliente Radius envía el nombre de usuario, la contraseña cifrada, ¿sí? Acá sí va la contraseña cifrada, ¿ok? La contraseña cifrada, ¿por qué va la contraseña cifrada? Entre el cliente Radius y el servidor Radius, la conexión esta es cifrada a través de un cifrado simétrico y la clave de ese cifrado simétrico debe estar configurada en el cliente Radius y en el servidor Radius correspondiente. Bien,
no va cifrado en esta primera conexión entre el cliente y el cliente Radius por el protocolo Radius. Puede ir cifrado por otro sistema, pero no por el protocolo Radius directamente. ¿Mm? Bien. Todas las transacciones entre el cliente Radius y el servidor Radius son autenticadas a través del uso de una clave precompartida que nunca es enviada sobre la red, ¿sí? Con lo cual mantenemos todo el manejo de solamente la parte de contraseña cifrada. Todo el resto de mensajería no va cifrado y viaja directamente en texto plano, en texto libre, ¿no? Bien. Otro protocolo más nuevo, similar a Radius, se llama TACAX, o TACAX Plus, o TACAX Más, como lo quieran llamar, que ese TACAX significa algo así como sistema de control de acceso de controlador de acceso de terminales, ¿sí? O de control de acceso de terminales. Básicamente, data, fíjense, de 1984, Radius es más antiguo, pero bueno, en su momento el TACAX original se dejó de utilizar. Después TACAX fue mejorado por Cisco System y Cisco lo utilizó como Cisco, los equipos de red de Cisco, lo utilizó como sistema, como subprotocolo de autenticación de usuario. Y después, más allá de que sigue siendo un protocolo, así entre comillas, propietario de Cisco, en realidad ha dado libre autorización de uso para quien lo quiera utilizar, simplemente mencionando que es TACAX y que TACAX es licencia de Cisco, pero está, digamos, un poco liberado su uso, no hay que pagar licencia, no hay que pagar nada particularmente. Bien. Lo que sirve de TACAX como mejora sobre Radius trabaja de forma muy, muy similar, ¿sí? Lo que define un poco mejor es que puede definir políticas de acuerdo al usuario, es decir, no solamente los permisos, sino que políticas en particular. Por ejemplo, de qué tipo de dispositivo me puedo conectar y de cuáles no, ¿sí? De qué ubicaciones físicas me puedo conectar y de cuáles no, o desde qué direcciones IP, por ejemplo, ¿sí? Incluso le puedo dar rango de horario. Dentro de este horario vos podés registrarte y fuera de este horario no vas a tener permiso correspondiente, ¿sí? Con lo cual tengo opciones más amplias que lo que podría ser Radius en forma general. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahí hay algo parecido. En general yo me comunico con mi cliente TACAX y le paso toda la información al cliente de TACAX correspondiente y ahora toda la comunicación, a diferencia de Radius, es entre el cliente TACAX y el servidor de TACAX, ¿no? Antes era entre el usuario y el servidor Radius, directamente. Este servía intermediario nada más. Ahora, no. Toda la comunicación con el servidor TACAX es solamente con el cliente, con lo cual este usuario nunca tiene acceso directo al servidor de TACAX, que también está bueno por una cuestión de seguridad, porque nunca podría atacar, si este fuera un atacante, digamos, ¿sí? Nunca podría atacar el servidor TACAX porque no tengo comunicación directa con él. ¿Bien? Y si hago una comparación entre ambos, todo un poco de mensajería. La idea es que se lleven la idea de funcionamiento. El que quiera ver un poco el detalle lo puede ver ahí en el campus, pero en general no interesa demasiado. La comparación entre ambos es que Radius me da autenticación y autorización, es decir, me autentica el usuario y me dice qué permisos tiene. TACAX no solamente me da la parte de autenticación y autorización, sino que también me da la parte de registro. Esta AAA la vemos enseguida, el significado correcto, sino que me permite hacer todo el registro. Que Radius por sí solo no me lo da. Lo podría hacer el servidor de usuarios si tiene alguna implementación, pero no el protocolo Radius. Mientras que el protocolo TACAX sí me da toda la opción de registros, ¿sí?
Radius solamente corre un hash de la contraseña, mientras que TACAX lo que hace es encriptar toda la comunicación, es decir, no solamente la contraseña, sino el nombre de usuario y toda la mensajería que va hacia el servidor correspondiente, con lo cual me da un nivel de seguridad un poco mayor. Bien. Radius utiliza puerto UDP, TACAX utiliza puertos TCP, pero bueno, eso por ahí no hay demasiada diferencia en uso. Y bueno, generalmente ambos están soportados por múltiples fabricantes y demás, entonces depende el que yo quiera utilizar en forma genérica. Bien. Hasta ahí la parte de autenticación de usuarios. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Profesor, buenas tardes. Una ¿Qué tal? consulta. Sí. Ejemplo, una persona que tiene el DNI de otra, ya sea el anverso y el reverso, o sea, el frente y atrás. ¿Qué cosas puede hacer con ese DNI? ¿Puede sacar algún préstamo a nombre de la otra persona? ¿O qué daños puede hacer con solamente el DNI nomás? ¿O hace falta alguna verificación, ¿cómo se llama? De los datos biométricos. No sé si me dejo entender. Y eso va a depender quién te pida, digamos, la forma de autenticación de su usuario particularmente. Bien. Generalmente, el que te pide un DNI, si es físicamente, se supone que, bueno, tendrán que verificar que más o menos la foto coincida, ese tipo de cosas, para hacer una verificación presencial. Si es a través de algún sistema informático, generalmente te van a pedir algo más que solamente el DNI o una copia del DNI o una foto o un escaneo del DNI o cosas por el estilo. Eso va a depender de quién pida la autenticación correspondiente, cuáles son los requisitos para que se pueda autenticar. ¿Sí? Pasa por ahí. Si indudablemente yo tengo un DNI, digamos, y por decir algo, me encontré una billetera tirada por ahí con una tarjeta de crédito y un DNI, mientras en una no aparezca que soy, digamos, una mujer o un varón que se diferencia así rápidamente, yo voy por ahí a una casa de comercio y puedo hacer compras, porque muchas veces quien recibe el plástico y el DNI lo miran así nomás. ¿Sí? Muchas veces chequean que el nombre del DNI coincida con el nombre de la tarjeta de crédito, pero ni miran la foto. Entonces, bueno, indudablemente sería una forma de que puedan hacer algo. Pero todo depende de quién haga el chequeo de la autenticación correspondiente. ¿Sí? O sea, cuáles son los requisitos, qué tan estrictos son en base a determinadas cosas para que vos puedas comprobar tu identidad, que no solamente sea con un plástico, ¿no? Claro, porque justo un amigo quería sacar un préstamo y la persona con la que se contactó creo que es de Rosario y le pidió los datos de la tarjeta, o sea, no, perdón, la foto del DNI adelante y atrás y bueno, y me consultó si yo tenía algún conocimiento acerca de eso, que si él puede confiar en esa persona, porque parece que en el perfil ya hace préstamos. Pero por la duda me consultó si con solamente la foto del DNI adelante y atrás, el prestamista puede hacer otra cosa con el DNI, como sacar algún préstamo o algún crédito. Y depende quién esté del otro lado. Porque, bueno, por eso, si el único requisito que le van a pedir para darle un préstamo es el frente y perfil del DNI
indudablemente esa otra persona podría hacer lo mismo con otro lado, digamos, ¿no? Sí, vuelvo a insistir un poco con esto. Depende cuáles son las formas de verificar la autenticación de un usuario del otro lado, ¿no? Todo aquello que pida muy pocas cosas o que no sean, digamos, organizaciones confiables, conocidas y cosas por el estilo, hay que tener determinadas precauciones, ¿sí? Indudablemente, no sé si han visto algo de leyes legales, digamos, de ciberseguridad, o si lo van a ver en algún módulo más adelante, pero hay leyes de protección de datos y de protección de identidad y todo ese tipo de cosas que las organizaciones porque cuando vos vas al banco también le tenés que dar el documento y lo primero que hacen es sacarte una fotocopia o te lo escanean o cosas por el estilo si querés sacar una cuenta y demás. O en Mercado Pago que ni siquiera lo haces todo digitalmente. Que lo que te piden es un escaneo normalmente del DNI. Pero bueno, se supone que vos confías en esa organización, ¿sí? Y si esa organización está registrada dentro de organización jurídica legalmente, debe cumplir con las leyes de protección de datos personales y no puede utilizar ese DNI, esos datos y demás para ninguna otra cosa. Si no, indudablemente vos le podés hacer juicios legales y todo lo demás. Ahora, si no es una organización confiable o que esté registrada o ese tipo de cosas, y bueno, no sabría qué decirte, digamos. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, sí, profesor. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Bueno. Continuamos entonces. Bueno, firma digital. ¿Por qué ponemos firma digital acá? Porque es una forma de autenticación. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso lo hemos ingresado, digamos, en este punto. Lo podríamos haber ingresado también cuando vimos el cifrado simétrico. ¿Se acuerdan que planteábamos que los algoritmos criptográficos asimétricos los podíamos utilizar para encriptación, los podíamos utilizar para intercambio de claves o los podíamos utilizar para firma digital? ¿Sí? Pues ponemos firma digital acá, recordando aquellos algoritmos, porque es una forma de autenticación. ¿Bien? Bueno, en la época de la pandemia, ya se usaba de antes, indudablemente, la firma digital. En la época de la pandemia de coronavirus, 2020-2021, empezó a aparecer una serie de problemas, digamos, de que, bueno, muchas veces no se podían firmar documentos físicamente por el tema de que uno no podía ir a un lugar físicamente para firmar. Bien. Entonces, a veces lo que hacía era digitalización de una firma escrita, es decir, yo firmaba en un papel, le sacaba una foto o lo pasaba por un escáner, ¿sí? Digitalizaba esa firma y la anexaba a un documento o algo por el estilo. Pero indudablemente que eso no tiene validez legal en ningún lado. Lo usábamos como compromiso en muchos lados y se aceptaba, pero si uno va a una cuestión legal, eso no tiene ningún tipo de legalidad, ¿sí? No es un comprobante de que esa firma que está anexada, digitalizada o con una foto, cosa por el estilo, sea efectivamente de quien dice que es la firma. ¿Okay? Lo que se utiliza normalmente es la firma digital, que no es una digitalización de la firma escrita, ¿sí? La firma digital es un conjunto, un bloque de caracteres que viaja junto a un documento, junto a un archivo, junto a un mensaje y que acredita efectivamente quién es el autor o el emisor de ese documento, de ese archivo o de mensaje.
Es la autenticación del origen correspondiente. Y también asegura que nadie haya manipulado o modificado ese mensaje. Es decir, si yo digitalmente firmé ese documento, firmé ese archivo, firmé ese mensaje, no solo me da la autenticación del origen, sino también que no ha sido modificado, ¿sí? Porque va todo anexo en un solo lugar y cualquier cosa que yo modifique de ese documento, ya esa firma digital deja de ser automáticamente válida. Bien, entonces me da la autenticación y me da la integridad del mensaje del documento del archivo correspondiente. Bien. Entonces, ¿para qué sirve la firma digital? Indudablemente la evidencia, ¿sí? Autentica un escrito identificando al firmante correspondiente con ese documento en particular, ¿sí? Indudablemente eso tiene un significado legal aceptado, ¿bien? Es una aprobación de que si yo firmé ese documento y está certificada que esa firma digital es mía, indudablemente yo no puedo negarme a que yo firmé ese documento, ¿bien? Y lo que me permite indudablemente fácilmente todas las transacciones correspondientes sin estar físicamente para hacer una firma manuscrita, ¿no? Básicamente, entonces, ¿qué es lo que yo necesito? O mejor dicho, ¿qué es lo que tengo que hacer? La autenticación del firmante, del origen, y la autenticación del documento correspondiente. Estos dos atributos, ¿sí?, me conforman también lo que se llama el servicio de no repudio en términos de seguridad de la información. Servicio de no repudio significa que si yo firmé un documento con mi firma digital y está chequeada que esa firma digital es mía, yo no puedo negarme a que yo firmé ese documento, ¿sí? Es decir, esto es como si yo hubiera firmado un cheque con una firma digital y después dice, ah, no, yo no firmé ese cheque, no me descuenten de mi cuenta corriente el monto correspondiente. No, porque está acreditada que esa firma digital es efectivamente tuya. Y si vos no has denunciado de que esa firma digital ha sido falsificada previamente, no, no se puede negar, digamos, ¿no? Bien. Entonces, si ahora vamos en términos técnicos, una firma digital es una secuencia de bits que resultan de la aplicación de una función hash sobre el mensaje transmitido, sobre el documento transmitido o sobre el archivo transmitido y obtiene un resumen del mismo. O sea, le sacamos a ese documento, a ese mensaje, además la función hash y el anexo. Bien. Todo eso junto lo firmo correspondiente, ¿sí? Es decir, todo eso se cifra básicamente con mi firma digital que vamos a ver cómo está compuesta. El receptor, ¿sí? Indudablemente, si yo firmo una firma digital, dijimos que estábamos trabajando con algoritmos criptográficos asimétricos, va a haber una clave pública y una clave privada. Si yo firmo, indudablemente voy a firmar con mi clave privada porque yo solamente conozco esa clave privada y nadie más. Eso me garantiza mi firma digital con mi clave privada. El receptor que recibe ese documento, ese mensaje, lo que puede verificar es la clave pública del emisor correspondiente. Y con esa clave pública puede saber si esa secuencia de bits corresponde a él o no corresponde a él. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Crear primero mi firma digital. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que ir a algún lugar donde me habiliten la firma digital y que quede registrada mi firma digital. ¿Dónde puedo hacer eso? Bueno, depende para qué yo voy a utilizar mi firma digital. Hoy la firma digital todavía no está generalizada que se puede utilizar en cualquier lugar. Bien, generalmente la firma digital se utiliza dentro de determinados ámbitos. Por ejemplo, dentro de la universidad
por lo menos la universidad acá donde yo estoy, a todos los profesores y demás se les ha asignado una firma digital para que firmen las actas de regularidad de alumnos, las actas de exámenes finales y todo ese tipo de cosas. No hace falta, antes se presentaban físicamente con una firma del docente. Ahora se hace electrónicamente con la firma digital del docente y sirve solamente para el ámbito universitario, específicamente para la universidad donde yo estoy trabajando, en este caso. En el gobierno nacional generalmente también se está implementando la firma digital, con lo cual cualquier empleado del gobierno nacional que esté en cualquier parte del país podría firmar documentos relacionados al gobierno nacional con su firma digital. Los gobiernos provinciales en general también la van implementando y también la podrían implementar empresas privadas, no solamente entes gubernamentales. Empresas privadas podrían habilitar lo mismo, ¿sí? Para manejar todos los documentos, todos los archivos, todos los expedientes y demás con firmas digitales, ¿sí? Sin tener hoy tanto papel dando vuelta, ¿sí? Pero serviría en principio para esa organización y no mucho más. Se supone que esto se va expandiendo cada vez más y que en algún momento servirá para otras cosas, pero bueno, hoy generalmente el uso de la firma digital está restringida a determinados ámbitos y solamente dentro de ese ámbito. Si yo estoy en distintos ámbitos, tendré que crear esa firma digital para cada ámbito particularmente. Bien, creo la firma digital. Ahora, ¿cómo guardo yo mi firma digital? Bueno, esa firma digital la tengo que guardar en algún lado. Bien, la puedo guardar en mi celular, la puedo guardar en una computadora, ¿sí? Generalmente es un archivo que la tengo que tener, por supuesto, bien resguardado, que nadie me lo copie. La puedo tener en una tarjeta, una Smart Card, en un pendrive, en un token. En cualquier lado la podría tener físicamente guardada ahí. Bien. O sea, la puedo tener guardada a través de un dispositivo de hardware o la puedo tener guardada a través de software dentro de algún equipamiento en particular. Bien. Indudablemente el otro proceso es la verificación. Esto, quien quiera verificarlo, lo que tengo que hacer es, con la clave pública de ese usuario, verificar contra el sistema, ¿sí? Que mantiene la firma digital de los usuarios y que me provean la clave pública correspondiente del origen de esa firma digital. Si lo viéramos en un diagrama en bloques, básicamente sería algo así. Yo tengo mis datos originales, es decir, mi documento, mi archivo, mi mensaje, lo que yo quiera. A ese documento le saco una función de hash. Obtengo esa función de hash. Esa función de hash la cifro con un cifrado asimétrico con mi clave privada. ¿Ok? Bien. Esa salida de ese cifrado asimétrico, que es un hash cifrado, es la firma digital. Bien. Los datos originales con mi firma digital y con el certificado digital que incluye la clave pública del origen, del remitente, va todo junto dentro del documento, va todo en un solo archivo, ¿sí? No lo puedo separar, no lo puedo desgregar, ¿sí? Si lo separo ya no me sirve como tal. Así se firma un documento correspondiente. Con lo cual generalmente se hace a través de alguna aplicación, de algún pequeño software, ¿sí? Donde ese software tomará mi clave privada de mi archivo de software o de mi hardware correspondiente. Si yo quiero verificar si esta firma digital es correcta, ¿sí? Recibo ese documento, ¿ok? Los datos originales van originales, no van cifrados, porque en este caso no me interesa cifrar el documento o cifrar el mensaje. Así que los datos originales van tal cual originales. A esos datos originales le saco, ¿sí? La función de hash correspondiente y obtengo un valor.
¿Bien? El hash cifrado, la firma digital, va asociada. Entonces, yo puedo agarrar ese hash cifrado, tratar de descifrarlo con la clave pública del remitente que está en este certificado digital, ¿sí? Y eso me da el resultado de la función de hash correspondiente. Chequeo ambas funciones de hash, la que viene asociado al dato original con la que yo calculé con el cifrado correspondiente. Bien, si me dan iguales, significa que efectivamente ese documento ha sido firmado por ese remitente y cumplo con todas las condiciones de seguridad asociadas. Bien. Entonces, compruebo todo lo que habíamos dicho. Indudablemente que yo necesito saber cuál es el algoritmo con el cual utilicé, el algoritmo asimétrico con el cual utilicé la firma digital. Si no, nunca podría sacarlo, porque si calculo con un algoritmo distinto, me va a dar resultado distinto. ¿Bien? Cuando vimos el módulo 1, si se acuerdan, habíamos dicho que es firma digital, uno de los algoritmos de firma digital era el DSS, ¿sí? Dado por el NIST de Estados Unidos, se utiliza mucho en Estados Unidos, pero en general a nivel mundial también. Hace uso de los algoritmos SHA-1 para la función hash, ¿bien? Y utiliza un algoritmo de firma digital llamado DSA basado en el gamma, ¿bien? Este algoritmo solo sirve para firma digital, ¿bien? Y bueno, ¿se acuerdan? Había otro, también había uno de RCA. RCA también servía para firma digital. Y también el de curvas elípticas también podía servir para firmas digitales. Entonces, bueno, depende del software que yo tenga para generar las firmas digitales, será el algoritmo a utilizar. Bien. Hasta ahí, firma digital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ok. Bueno, y vamos a la última partecita rápidamente. No sé cómo andamos de tiempo. Estamos un poco jugados de tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de terminar en tiempo y forma. Control de acceso. ¿Qué significa control de acceso? En los términos en inglés sería NAC, control de acceso a la red, ¿sí? O Network Access Control en inglés. Básicamente lo que plantea un sistema para administrar el acceso a la red y a los sistemas asociados. Generalmente lo que se utiliza en este caso sería lo que se llama los servicios de seguridad de las 3A. Las 3A significa autenticación, autorización, y acá lo hemos traducido como auditoría. En realidad la palabra no es auditoría, la palabra en inglés es accounting, que significa de alguna manera contabilidad, pero no contabilidad financiera, sino contabilidad de llevar registros, ¿sí? Registros asociados. Más que auditoría lo podríamos definir como toda la parte de registración. ¿Bien? El servicio entonces, NAC, lo que intenta plantear es un control de acceso a la red basado en identidad de usuarios o de sistemas que intentan conectarse a la red y de autorización de acuerdo a políticas que yo haya definido de autorización correspondiente, y me va a quedar toda la parte de registro de todo lo que hizo ese sistema autenticado que ingresó a nuestra red en correspondiente. Básicamente, ¿qué significa estos servicios de 3A? La parte de autenticación, que es lo que vimos recién, ¿sí? Determinar si un usuario tiene bien toda la parte de registración, si es efectivamente una identidad permitida para ingresar,
¿sí? Que se tiene que registrar y que tiene que mostrar sus contraseñas de autenticación mediante cualquiera de los métodos que hemos planteado. La parte de autorización, esto significa que una vez autenticado, este sistema de control de acceso le va a decir qué cosas tiene permitidas hacer. Entonces, podría configurar restricciones, por ejemplo, ya algunas mencionamos, en horarios del día que puedo ingresar a la red o no, que por ejemplo los fines de semana no podría ingresar a la red porque no son horarios de trabajo normales. Podría localizar el usuario, podría plantearle si se puede iniciar sesiones de distintos dispositivos, ¿sí? Ustedes a veces al home banking se conectan desde la computadora, pero también se conectan en el celular, ¿sí? O sea que podrían tener con el mismo usuario y contraseña, ¿sí? Distintas conexiones al mismo sistema. Eso lo podría permitir o no lo podría permitir, ¿sí? O podría limitar la cantidad de conexiones simultáneas que podría tener, ¿sí? Podría tener presente el tiempo que me permita estar conectado, ¿sí? O el tiempo que me permita estar conectado si yo no tengo uso, ¿sí? Ustedes vieron cuando se conectan al home banking, por ejemplo, que después de un determinado tiempo, si no hacen nada, directamente lo saca, ¿sí? Le corta la comunicación. Bueno, todas esas opciones son las que estarían dentro de esta parte de autorización. ¿Cómo hago toda esta parte de autenticación y autorización? A través de un servidor de radios, a través de un servidor de TACAX, a través de un servidor de Kerberos, etc. ¿Bien? Y después estaría la parte de accounting, que sería la última A, contabilidad, auditoría, registro, como lo queramos traducir, básicamente que lleva un registro de las cosas o de los recursos que utilizó ese usuario. Por ejemplo, identidad de usuario, en qué momento se conectó, desde qué dirección IP, el horario, qué es lo que hizo, cuándo empezó, cuándo terminó, ¿sí? En algunos casos más restrictivo, incluso podría saber exactamente, por ejemplo, si yo accedo a una base de datos, podría saber exactamente a qué tabla de la base de datos hizo, si modificó un dato, si no lo modificó, si simplemente hizo una lectura. Es decir, toda esta parte de contabilidad puede estar configurada desde las cosas más elementales hasta aquellas los más detallados posibles. ¿Bien? Entonces lo que hago es definir niveles de servicio por usuarios. Por supuesto, también lo puedo hacer por grupos de usuarios, porque si tengo miles de usuarios y hay un montón de usuarios que hacen tareas similares, no necesito definir un perfil por cada usuario. Lo que normalmente lo que hago es definir un grupo o un perfil o algo así y defino esas características y después agrego a los usuarios a ese perfil en particular o a ese grupo de usuarios en particular, que todos tienen más o menos los mismos permisos, por una cuestión de sencillez de configuración, indudablemente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en este control de acceso a la red? Fíjense, los usuarios o clientes que se van a conectar a la red, el servidor de autenticación. Esto sería el mismo concepto de quién va a autorizar particularmente, ¿sí? Si va a ser el equipo que yo me conecte a la red o va a ser un equipo como un servidor de autenticación distintos. Podría estar en el mismo equipo o podrían estar separados. Una vez que este cliente se registró y se autenticó, bien, de acuerdo a su autenticación, ahora yo tengo algunas políticas, ¿sí? Permisos. Es decir, bueno, este usuario, ¿qué permisos tiene? De acuerdo a los permisos que tiene, yo le puedo asignar, por ejemplo, que esté conectado a una VLAN. Le puedo asignar un rango de direcciones IP y no otro, ¿sí? Le puedo decir a qué recursos de la red puede llegar a tener. Por ejemplo, le va a decir que si necesita imprimir, va a imprimir en la impresora de red que está en el primer piso, sala A.
y no va a imprimir en ninguna otra impresora, solamente en esa. O que tiene permiso para acceder a la base de datos, qué sé yo, de stock, pero no tiene acceso a la base de datos contable, por decir algo, ¿sí? Entonces, todo esto en el momento de conexión, ya de acuerdo a estas políticas de servicios y demás, le va a decir qué cosas puede hacer este cliente. Fíjense que a su vez puedo exigirle a este cliente algunas cosas. Por ejemplo, podría chequearle o pedirle a la computadora que se va a conectar si tiene el antivirus actualizado o no. Porque si no tiene el antivirus actualizado, no lo voy a dejar que se conecte a la red, porque voy a suponer que puede ser un riesgo de seguridad. Con lo cual, antes de conectarse a la red, se va a tener que actualizar el antivirus correspondiente. O si tiene el sistema operativo o una aplicación en particular actualizada. Por ejemplo, tiene el Windows desactualizado, que tales actualizaciones de seguridad no las tiene, no se va a poder conectar a la red hasta que no actualice esas correspondientes cosas que yo necesito. Entonces, este control de acceso a la red, igual que antes, puede ser bastante sencillo o puede ser bastante restrictivo de acuerdo a las condiciones que yo quiera plantear. ¿Bien? ¿Cuáles son estos métodos de acceso a la red? Bueno, puedo combinar algunas cosas. Un método es el que se llama EAP, ahora lo mencionamos rápidamente. Otro es asignarle una VLAN en particular, es decir, un segmento de red sobre la cual van a estar conectados y solamente sobre ese segmento de red. Otra opción es administrar un firewall y decirle que de acuerdo a esa dirección IP que va a tener esa máquina, va a poder hacer determinadas cosas. Por ejemplo, va a poder navegar a Internet, no va a poder navegar a Internet, va a poder navegar en Internet en determinadas cosas y en otras no, va a tener acceso al correo electrónico, no va a tener acceso al correo electrónico. ¿Sí? Y bueno, administración de direccionamiento IP, es decir, le voy a asignar una dirección IP y en base a eso le voy a restringir los accesos correspondientes. Bien. Puedo utilizar algunas de estas o todas estas, dependiendo de lo que yo quiera, para cada cliente que se quiera conectar. ¿Qué es lo que es EAP? Es un protocolo de autenticación extensible, es un protocolo similar a lo que es EA, Radius y TACACS, pero a un nivel superior. Es decir, no a nivel solamente de autenticación base contra un servidor de autenticación, sino que me va a abarcar todos estos sistemas de permisos correspondientes, con lo cual está en un nivel superior. Si lo vemos en un diagrama de capas, bien, acá tengo mi capa física de conexión, me puedo conectar por Ethernet, me puedo conectar por una red inalámbrica, me puedo conectar por un acceso de Internet, un acceso remoto, bien, y acá tengo EAP. EAP es la base de intercambios de mensajes para lograr todo esto, ¿sí? Y acá arriba tengo distintas opciones que son los distintos métodos de autenticación. Clave precompartida, a través de TLS, a través de IKE versión 2, es decir, distintos métodos de autenticación, ¿sí? Son simplemente nombres de distintos métodos de autenticación que puedo utilizar. Y si esto lo vemos más en detalle, fíjense, acá tengo mi cliente, acá tengo mi servidor de autenticación, Radius, TACACS, ¿sí? Kerberos, el que yo vaya a utilizar. El autenticador, que es el equipo intermedio, el switch, el router inalámbrico sobre el cual se conecta este cliente. Y fíjense que Radius está acá abajo, ¿bien? Y los mensajes EAP están arriba de eso. Es decir, Radius me da la conexión básica inicial, o TACACS me da la conexión básica inicial para poder llegar hasta el servidor Radius. Pero toda la mensajería, no solamente para la parte de autenticación, sino de autorización, de dirección IP que me van a dar,
de verificar si tengo el antivirus actualizado y todo ese tipo de cosas, está a través de esta mensajería de este otro protocolo acá arriba. Por eso lo planteamos después. El primero eran protocolos sencillos y ahora vamos no solamente a un sistema de autenticación, sino a un sistema completo, ¿sí?, de control de acceso a la red o a los sistemas en forma general. Vuelvo a insistir, el curso este no da para que estudiemos estos protocolos en detalle, simplemente le estamos dando algunos nombres y algunas ideas por si alguna vez los ven y los sepan más o menos de qué se trata. ¿Qué es lo que hace entonces el sistema de control de acceso a la red? Este sistema autenticador, el switch, el router inalámbrico, etcétera, trabaja lo que se llama puertos seguros y puertos no seguros. Es decir, cuando un cliente se conecta, el autenticador, ¿sí?, no le permite el acceso a la red. Bloquea este puerto se llama puerto seguro, lo bloquea y no le deja acceso. Simplemente le da un acceso hacia el servidor de autenticación. ¿Sí? Simplemente le da un acceso al servidor de autenticación. Cuando haga todos los intercambios correspondientes contra el servidor de autenticación y el servidor de autenticación esté satisfecho de que este cliente cumple con todos los requisitos, recién este autenticador le va a dar permiso a los recursos de la red. ¿Sí? Y le va a dar permiso de acuerdo a las autorizaciones correspondientes. Le va a asignar una VLAN, le va a asignar una dirección IP y le va a decir, vos tenés acceso a esto sí, a esto no, a esto sí, a esto no. ¿Bien? Esto que se llama puertos controlados y no controlados es lo que yo les planteaba, o puertos seguros y puertos no seguros. ¿Bien? El concepto es exactamente el mismo. Si tuviera un router inalámbrico, básicamente lo mismo. Mi cliente inalámbrico se conecta con el router inalámbrico, el puerto controlado es hacia la red, el puerto no controlado, no seguro es el servidor de autenticación. Una vez que cumplí con todas las condiciones, recién me cierra esta llave del puerto controlado hacia la conectividad de la red. Bien, y lo último que me queda es la parte contable, es decir, la parte de registros. Bien, ¿qué puedo registrar? Los datos recopilados pueden incluir cualquier cosa que yo quiera, que pueda sacar de toda esa mensajería que está pasando. La hora que se conectó, la hora de finalización, qué comandos se ejecutaron, la cantidad de paquetes que pasó, qué ancho de banda utilizó, el número de bytes, hacia qué direcciones IP se conectó, cuáles sí, cuáles no, bajo qué protocolos, etc. Todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí?, yo lo podría registrar. Indudablemente si tengo los sistemas adecuados para registrarlo. ¿Bien? Entonces, acá planteo comandos de ejecución, comandos de configuración que emite el usuario, fecha, hora, etc. Todo eso se puede en un principio registrar. Entonces, ¿qué puedo registrar? Sesiones de tráfico en la red, información de tráfico puro de la red, protocolos, recuento de paquetes y de bytes, registro de conexiones, cuáles fueron las conexiones desde el cliente, bajo qué protocolo, si fue bajo SSH, si fue bajo HTTP, si fue bajo FTP, cualquier protocolo que yo quiera utilizar. Contabilidad de EXET. EXET son sesiones de terminales de usuarios, ¿sí? A qué servidor accedí, ¿sí?, bajo qué dirección IP, etc. Contabilidad de sistemas, eventos del sistema, si el sistema se reinició, si se activó, si se desactivó, si salí de la conexión y me volví a conectar. Toda la parte de comandos ejecutados e incluso de recursos, es decir, cuántos recursos utilicé como memoria ocupada, uso de CPU, etc.
Insisto, cualquier cosa que yo quiera podría quedar registrada. Indudablemente, cuanto más cosas registre, ¿sí?, tendré que tener más recursos disponibles para el servidor de registros, ¿sí?, más espacio para guardar la información, ¿sí?, y demás. Aparte, si registro todo esto y después nadie lo va a controlar, tampoco me sirve de mucho, ¿no? La idea es que yo registre aquellas cosas que me puedan ser realmente útiles, ya sea para tener estadísticas de tráfico y cosas por el estilo, como por cuestiones de seguridad en particular. ¿Bien? Indudablemente, además de estos protocolos, hay protocolos propios para registros. Protocolo SLMP, protocolo de syslog. Protocolo de syslog es los famosos log que yo veo en cualquier equipo de registro de actividades y cosas por el estilo. Protocolos más digamos, más específicos o más complejos como NetFlow, donde yo puedo guardar flujos de tráfico directamente, ¿sí? Y bueno, y varios otros. Pero bueno, esto da para otro tema en particular, con lo cual no vamos a entrar ahora. Bien, y con eso, básicamente, terminamos este módulo en forma general. Bueno, estoy viendo ahora los mensajes que estuvieron enviando recién ustedes. Ahí me dicen que ya utilizan algunos la firma digital. Si consiguen la firma de un papel y se escanea, ya dijimos que legalmente no es válido. Se puede aceptar dentro de algún ámbito limitado, pero legalmente no sirve. Bien. Radius, TACACS, todo esto lo utilizan los routers de cualquier marca. De cualquier marca seguramente van a tener radios, TACACS, los switch, los equipos routers inalámbricos de determinado nivel, no, quizás no lo de los niveles hogareños, ese tipo de cosas, pues generalmente no utilizan, pero sí los equipos de mayor envergadura, los equipos empresariales, casi todos básicamente lo tienen. ¿Sí? ¿Preguntas de esto? ¿Dudas? No, profe. Bueno, para mostrarles algo rápidamente, para que vean que esto realmente es así. Esperen que voy a compartirles la pantalla. Este es un router MikroTik, ya que recién lo mencionaron, lo vamos a ver. Fíjense que ahí tiene algo ahí que se llama .1x. Este .1x es dentro de la presentación, que yo lo pasé muy rápido, perdón, 802.1x, ¿sí? Exactamente es lo mismo. Entonces, cuando acá decíamos que se comunicaba a través de 802.1x, básicamente es, acá lo tengo. Esto puede ser como cliente, es decir, que este router MikroTik se quiera conectar contra alguien y sea el cliente que se intenta conectar, o este router es un servidor y los clientes que se quieran conectar contra este router, yo acá, por supuesto, tengo que configurarlo, ¿no? Acá no tengo nada configurado particularmente. Pero bueno, empiezo a agregar. ¿Por qué interfase quiero habilitar? Si la autenticación va a ser .1x o va a ser una autenticación por MAC, código de autenticación de mensajes, ¿sí? Si acá voy a manejar un poco de tiempos y alguna serie de cosas, y después voy a ver las sesiones que están activas y las que no están activas. ¿Bien?
Eso sin ningún inconveniente. Entonces, yo podría trabajar básicamente con eso. Acá tengo Radius, ¿sí? También puedo habilitar el protocolo Radius correspondiente, ¿sí? Con lo cual puedo trabajar con todas esas opciones. Bien. Podría irme a algún equipo, algún switch en particular. Esperen que me voy a algún switch en particular. Esta es una marca, pero insisto, podría ser cualquier otra. Este es un switch Ubiquiti en general, pero podría ser un HP, podría ser un Cisco, podría ser un Huawei, podría ser cualquier otro switch que en general sea administrable. Acá tengo todo un menú, supongo que lo están viendo, de seguridad, Radius y TACACS. Entonces yo configuro Radius o configuro TACACS en base a yo quiero. Y control de acceso de puertos vendría a ser el control de acceso a la red. ¿Sí? Entonces, este equipo va a ser el autenticador, el que va a estar en el medio entre el cliente y el servidor de autenticación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puertos? Ahí tengo configuraciones, resúmenes de puertos y demás. Acá no está configurado, así que no vamos a ver mucho. Bien. Pero si tengo que asignarle una VLAN en particular, si voy a crear una VLAN en el momento en que un cliente se conecte, bien, si voy a trabajar con EAP en forma general, acá voy a configurar los puertos, entonces este puerto si tiene capacidades de autenticador, ¿sí? O de cliente, es decir, de qué lado voy a estar en ese puerto en particular. Es decir, todo eso que vimos lo puedo configurar en estos equipos de red, sin ningún inconveniente. Bien, en un router MikroTik, en este caso es un switch Ubiquiti, pero insisto, podría ser de cualquier otra marca porque en general son protocolos estándares, simplemente saber si esa marca, ese fabricante de equipos, incorpora este protocolo o no lo incorpora. En general lo incorporan porque es bastante utilizado y entonces para que sea compatible con otro equipamiento sin ningún inconveniente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ok. Bueno, lo único que me queda entonces es plantearle la tarea número 3, que va asociada a este módulo, autenticación y control de acceso. En este caso lo vamos a hacer con un poquito de investigación para ustedes. Ejercicio 1, dar una breve explicación de los distintos tipos de autenticación. Acá yo le puse 3 links donde habla de métodos de autenticación, pero pueden utilizar otros links que hable de lo mismo, sin ningún inconveniente. Es decir, si yo me voy a este link, básicamente me va a plantear 7 métodos de autenticación más utilizados. ¿Sí? Está en español, así que lo van a ver. Autenticación o identificación, autenticación de múltiples factores, qué es lo que es un token y los 7 métodos de autenticación más utilizados. ¿Bien? Entonces, pueden utilizar, no es necesario que utilicen los 3 links, con que utilicen alguno, o lo ideal es que lo lean porque siempre les sirve como información y demás, y entonces acá hacen un pequeño resumen de distintos tipos de autenticación. ¿Bien? Si vamos al ejercicio 2, vamos a ver cómo funcionan los usuarios y grupos de los servidores Windows. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo usuarios, grupos y equipos en Windows Server 2012 y Windows Server 2019, que hay algunas pequeñas diferencias. Pueden utilizar cualquiera de los dos también, o pueden buscarlo en otro link que ustedes quieran, o si alguien trabaja con servidores Windows y ya sabe cómo trabaja esto y quiere explicarlo con sus propias palabras, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? La idea es que se entienda, ¿sí?, de cómo funciona el servicio de concentración de usuarios y perfiles de usuarios en
en este caso Windows, y en el ejercicio 3 hacemos lo mismo, pero para un servidor Linux, para trabajar dentro de lo que son sistemas de servidores Windows y Linux, que son los más comunes. Entonces acá también tengo algunos links que les da la funcionalidad de usuarios y grupos en Linux Server. Si alguien también conoce de Linux Server y tiene otra opción, también la puedo agregar sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces tienen estos 3 ejercicios básicamente para este práctico número 3. Y este sería el último práctico que tenemos, ¿sí? El práctico 1 de criptografía, el práctico 2 de gestión de claves y este que es el de autenticación, en este caso autenticación general y autenticación frente a 2 tipos de servidores, sistemas operativos de servidores. ¿Sí? Y entonces en el campus, como ya les había mostrado recién, básicamente tienen habilitado el módulo correspondiente de autenticación y control de acceso. Acá tienen el archivo este que les acabo de mostrar, el link de entrega y la autoevaluación correspondiente al módulo 3. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Está claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Bueno, traten de no quedarse atrás con la entrega de los trabajos y las autoevaluaciones. La semana que viene vamos a ver seguridad en la red y en la nube, que es un capítulo quizás un poquito más largo, pero bueno, vamos a tratar de ver todo lo que podamos dentro del tiempo de las 2 horas. No tiene actividad práctica, no tiene autoevaluación, pero bueno, una vez terminado esto, después fijaremos una fecha del examen final que va a abarcar los 4 temas correspondientes que hemos planteado para hacer el cierre del curso correspondiente. ¿Bien? Así que recuerden que nos queda a nosotros, o por nuestro lado, una clase más y no ni nada más. Bien, profe. Y terminé casi a las 9 en punto, así que estoy cumpliendo con el horario. Profe, para hacerle consultas, ¿desde qué canal es mejor? Todos los trabajos, ahora te contesto, Federico, creo que me contaste. Estoy contestando los mensajes, todas las entregas son individuales. Indudablemente ustedes las pueden hacer en conjuntos, pero las entregas son individuales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no hay problema de que se junten 2 o 3 y hagan los prácticos, pero cada uno haga su entrega correspondiente. ¿Bien? Perdóname, Federico, ahora sí, no sé qué me preguntaste. Sí, no, ¿por qué canal es mejor hacerle consultas? Mira, las consultas pueden ser en el campus. Al principio tenés un foro de consultas que lo podés hacer por ahí sin ningún problema. ¿Sí? Bien. Si no, por el grupo de WhatsApp. Y si no, al correo mío directamente. Cualquiera de las opciones está disponible. Perfecto. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hoy por mi lado, más o menos hasta acá era lo que tenía. Si alguna pregunta, algún comentario más. No, profe, gracias. Bueno, muy bien, entonces, buenas noches, que la pasen muy bien. Hasta luego. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, profe.